tiempo, queríamos ver si hay un par de preguntas de parte del público, no para pasar a la sesión. Doctor Cabezas, Sí. me permite interrumpir un segundito. Quiero informar a la audiencia que las sesiones de mañana serán en el 5º piso, en este mismo edificio. Y en segundo lugar, que apenas terminemos, vamos a tomar una foto grupal con toda la audiencia, a quien les ruego que suban al escenario apenas terminemos. Ya, muchas gracias. Muy brevemente, un pequeño comentario y después la pregunta. Mi nombre es Edgardo Nepo, soy profesor de la Escuela de Medicina de la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y he tenido el privilegio de interactuar con los honorables miembros de la academia, los cuales son amigos de hace muchos años. Quiero una vez más reiterar mi admiración y felicitación por todos ustedes. Quería destacar el elemento ético del cual se ha hablado permanentemente en medicina centrada en la persona. Hay una incorporación de un tema fundamental en los esfuerzos de reformar los sistemas de salud en el mundo. Como ustedes bien sabrán, en los últimos 30 años, el foco, el eje, la preocupación principal por mejorar los sistemas ha estado en el desempeño mismo de los sistemas. Sin embargo, ya desde hace unos 3, 4 años, el tema de la ética y la lucha contra la corrupción en los sistemas de salud ha entrado con toda vigencia, porque hay bastante evidencia ya de que no hemos podido avanzar más en todo el mundo por problemas éticos y por problemas de corrupción. Entonces viene a ser un tema fundamental en los esfuerzos de reforma del sistema. Y del mismo modo, por supuesto, en los esfuerzos por mejorar la atención de las personas a nivel individual, me parece que es absolutamente fundamental y por eso yo quería reconocerlo. Tiene que ver con si somos capaces de desplegar a plenitud nuestra condición de humanistas como médicos, lo cual me lleva al tema de la formación de pregrado inevitablemente. Con satisfacción veo que mañana se van a tocar varios temas muy interesantes en relación a educación médica, por ejemplo. Yo quería solo comentar que la primera causa de reclamos de personas en los sistemas médicos es la inadecuada comunicación del diagnóstico y de cuál va a ser el manejo del caso. Esa es la primera causa de reclamos, no solo en el Perú, en todas partes del mundo. Creo que sería sumamente importante, y lo he visto como tema de agenda para mañana, desarrollar capacidades en los protomédicos, en los médicos que están formando en comunicación. Ya sabemos bastante de cómo formamos al médico en la entrevista, en la pregunta, en la disquisición diagnóstica, pero creo que se necesita habilidades para comunicarle al paciente cuál es su condición, cuál es su diagnóstico, y en la medida en que incorporemos en las currículas esas habilidades, creo que va a ser fundamental. Y la pregunta, quisiera saber si hay alguna evidencia de diferencias en algunos de los componentes de la medicina centrada en la persona por género. Cuando yo me formé hace 25 años, por cada 7 alumnos varones de medicina habían 3 damas. Hoy esa diferencia ha cambiado. En San Marcos me dicen que es 50-50 y en la universidad en la que yo enseño se ha revertido completamente. Por cada 7 damas hay 3 varones. Entonces se viene una profesión médica femenina, ¿no? Digamos, con un fuerte peso de las damas. Por ejemplo, en los componentes de comunicación, de empatía, de consideración del contexto, de otros aspectos en la atención del paciente, yo no sé si hay alguna evidencia de diferencias en la atención cuando es un varón o cuando es una dama quien está frente a un paciente. Muchas gracias. Sí, doctor Mesich o doctor Perales. Muchas gracias, querido colega. Aprecio mucho sus comentarios, incluyendo el aporte sobre la importancia de los aspectos éticos para el desarrollo de los sistemas de salud. El punto que usted ha mencionado, el valor de la comunicación, creo que es fundamental y que es algo que en el pasado no ha sido enfatizado. Por eso los recuerdos hacia el médico de cabecera solamente son parcialmente válidos, ¿no? Porque hay aspectos del pasado que han sido no suficientemente implementados. Para el día de mañana tenemos el tema de comunicación dentro de la agenda. Particularmente quisiera mencionar a la ponencia del profesor Michel Boutbol,
profesor de psiquiatría infantil de la Universidad de Brest en Francia y un experto en narrativa y comunicación, donde particularmente va a enfatizar acerca de la enseñanza de la empatía, que es un factor fundamental, no comunicación en términos generales, sino el aspecto emocional de involucramiento de la otra persona. Respecto a género, bueno, creo que es importante que la persona, cualquiera que sea el género, sea respetado y sea involucrado, ¿no? Claro, usted va más allá de eso, haciendo preguntas respecto a si hay diferencias en el género. Bueno, en el mundo ahora se está hablando no solamente del género femenino y masculino, sino otro tipo de identificaciones de género, ¿no? Que también son pertinentes porque reclaman también respeto a la diversidad sexual. Pero el comentario que hace usted es muy válido en el sentido de que es verdad, en toda parte del mundo está creciendo grandemente el número de mujeres en la profesión médica. En las escuelas de medicina la mayoría tiende a ser femenino y también en el posgrado, ¿no? Posiblemente esto está en relación con el mayor acceso que las mujeres están teniendo a la vida en general, a su empoderamiento, digamos, ¿no? Pero y al mismo tiempo lo que significa de aporte a al contingente de profesionales de la salud, ¿no? En todo el mundo. Y como usted sugiere, posiblemente las características nutricionales, digamos así, maternales, de apoyo que las mujeres tradicionalmente tienen, es posible que sea una de las razones, aparte del acceso creciente, para que se observe lo que se observe actualmente, ¿no? Creo que todos tenemos un lugar en la gran empresa de promover la salud y creo que debemos felicitarnos que crecientemente nuestras colegas femeninas estén siendo parte activa, no solamente en el cuerpo de los profesionales, sino en los liderazgos, ¿no? Tenemos una ministra de Salud femenina, por ejemplo, en el Perú en este momento. Esto esperamos que siga avanzando, ¿no? Creo que hasta eso es el comentario que puedo hacer de reconocimiento de la importancia de las mujeres en la profesión médica. Sí. Un pequeñísimo, un brevísimo comentario sobre la corrupción. El tema de la corrupción, que es un tema tremendamente dramático. La Academia Nacional de Medicina se ha ocupado del tema. Y hemos hecho un simposio muy interesante sobre la corrupción y las causas profundas de la corrupción y el poder, por ejemplo. Y podríamos, es una sugerencia, no sé si estamos de acuerdo, podríamos tener quizás un simposio sobre el tema o una jornada sobre, no, una mesa redonda sobre ese tema, Alberto, de repetir un poco lo que trabajamos en ese momento. Creo que es un tema fundamental, como acaba de decir nuestro colega. Sí, tengo una pregunta. Gracias. Soy la doctora Cecilia Paz Schaeffer, neuróloga y endocrinóloga del Hospital San José y presidenta del Comité Nacional de Derechos Humanos del Consejo Nacional de Salud. Ante todo, agradecer a los organizadores y a los expositores y, en segundo lugar, manifestar mi preocupación en lo referente a esta medicina centrada en las personas y en la comunidad, en lo que corresponde a políticas de salud pública. Fundamentalmente tenemos poblaciones como Ventanilla, poblaciones como La Oroya, en donde hay una intoxicación plúmbica y componentes ambientales que no han sido resueltos por el Estado y que claman sean solucionados a la brevedad posible, porque a esta población, sobre todo la infantil, les está mermando el crecimiento, les está cercenando el futuro en relación a su capacidad intelectual. ¿Cómo poder lograr que esta medicina centrada en la persona, con tanto componente filosófico y humanístico, tan válido, tan genuino, pueda llegar realmente
a la población más necesitada. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería en relación a la interculturalidad. La medicina centrada en la persona y en la comunidad tiene que ver mucho con los aspectos culturales. La persona llega a nuestro consultorio con grandes expectativas respecto a lo que le podamos brindar, y esas grandes expectativas vienen sembradas de todo un contexto sociocultural, ¿no? Inclusive de repente en los hospitales deberíamos tener señalizaciones en quechua, en aymara, sobre todo en las regiones en donde la población tiene esos orígenes, ¿no? Aparte de nuestras multietnias amazónicas. ¿Cómo poder lograr que esta medicina centrada en la persona con tanto valioso componente humanístico llegue a la población más necesitada en aspectos ambientales y socioculturales, sobre todo tomando en cuenta que somos un país pluricultural y mega biodiverso? Gracias. Sí. A ver, doctor Lucho Suárez. Sí, quizás yo pueda hacer un comentario breve en relación a la primera parte de la pregunta. Cuando yo llegué al Instituto Nacional de Salud, una de las primeras cosas que me impactó es la cantidad de demandas que existen respecto al tema de contaminación ambiental y la cantidad de investigaciones que se están realizando en el país sobre el tema. Contaminación de ríos, contaminación de las cuencas amazónicas, contaminación por relaves mineros en muchas poblaciones del país, estudios que se hacen en poblaciones afectadas como parte de años de explotación minera o petrolera. Y la mayor parte de esas investigaciones son investigaciones que surgen después de un conflicto. Sucede el problema, la población responde, a veces tomando carreteras, bloqueando el río, se genera una mesa de diálogo con presencia de los ministros, se toman acuerdos y parte de los acuerdos es realizar una investigación para conocer la magnitud del problema de la contaminación y del daño que tienen las personas. Es un problema grande en el país que hasta ahora no se ha enfocado desde un punto central de salud pública, y como se ha dicho ahora, ¿no? La salud pública no excluye la atención individual de las personas, ¿no? La salud pública y la salud central de la persona no están divorciadas. La misma ministra de Salud y la viceministra han estado presentes en las últimas semanas en las mesas de diálogo de Espinar, que suceden en la Sierra del Cusco y de las 4 cuencas. Es un gran reto y es un tema prioritario en la agenda pendiente del Ministerio de Salud. Estamos justamente en estas semanas en proceso de preparar el plan estratégico del sector salud. Ahora los planes estratégicos nos los piden por 3 años, o sea, el plan 2017-2019, y contempla este aspecto. Se ha recreado la Estrategia Sanitaria Nacional de Metales Pesados, que había salido del organigrama del Ministerio. Nuevamente lo tenemos en la nueva dirección que se llama Dirección de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud, y es una preocupación. Probablemente cuando culminen los estudios nos encontremos con un panorama que es mucho más grande de lo que se ve, y eso también incluye que el Estado debe reformular o revisar las normas mediante las cuales se permiten los procesos mineros o los procesos extractivos en el país. Actualmente se puede hacer minería limpia, se puede hacer muchas actividades extractivas, y coincidentemente suceden muchas veces en zonas indígenas donde requieren un enfoque intercultural y de respeto a la población. Y lo que hemos tratado el día de hoy, el enfoque de medicina centrada en la persona, cae perfectamente como la parte esencial que deben seguir estos procesos para encarar este gran problema que tenemos de la contaminación ambiental y el daño potencial en la población. Gracias, doctor Suárez.
Solamente quería aprovecharme el micro también para comentar la necesidad de repente reconceptualizar lo que es salud pública, ¿no? Porque cuando se habla de salud pública, los políticos están pensando en hospital, enfermera y médico y ahí queda, ¿no? Pero lo que mencionaba el doctor Suárez y la pregunta de la doctora sobre este tema de la salud colectiva. Entonces yo creo que pero el concepto de medicina centrada en la persona en realidad abarca todo, pero desde el punto de vista de la salud pública deberíamos considerar, creo, dos aspectos, ¿no? Uno es la salud individual y el otro es la salud colectiva, y creo que este concepto de medicina centrada en la persona aplica para ambos, pero hay que considerar, creo, al individuo, al grupo y la sociedad o ese entorno en lo que se ha mencionado vive este individuo, y no como los determinantes sociales, que lo social es periférico, no, el individuo está metido también ahí. Creo que con todo lo que hemos escuchado hoy día tenemos material suficiente para reflexionar, y el reto importante es cómo todos estos conceptos llevarlos a la acción. Entonces vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Luis Zulares. Perdón, disculpe. Disculpe. No, pero termine. No, digo yo y usted termina. no, sí, doctor. Luego terminamos con las palabras. La preocupación de la doctora es válida 100%. No invalida lo que aquí hemos dicho, y ella lo ha reconocido, respecto a una atención de la salud centrada en la persona. Pero esa, por mucho que el médico se vuelva solícito, que haga una buena historia, que haga todo lo que le pedimos, no va a dar buen resultado si simultáneamente no se atienden los determinantes sociales. O sea que tiene esto que ir asociado a una reingeniería de la política general de salud. Esta es la respuesta, y tiene que hacerse eso. Y se vienen haciendo esfuerzos hace muchos años, pero los esfuerzos ya irán dando fruto. Yo conozco el caso del Callao, conozco el de Choropampa, ¿no? Ahí no solamente es hacer los estudios de impacto ambiental, las determinaciones de la contaminación del ambiente y detectar los casos que estén en riesgo y tratarlos, en fin. Es también educar a la población, porque a veces la población de alguna manera participa en su propia contaminación porque no toman medidas que podrían tomar. Hay que enseñarles. Aquí hubo un caso en Choropampa, ¿no? Para los de salud pública lo conocen. Se derramó hace muchos años, fue en el gobierno del señor Fujimori. Se derramó mercurio de un camión que transportaba. Mal transportado, por supuesto, pero se derramó mercurio. Y habría que recoger ese mercurio porque la población aledaña comenzó a recogerlo porque pensaba que había descubierto una mina. La empresa respectiva, una minera, ¿qué hizo? Ofreció comprarle a la población para que, por favor, decirle, ya, le compro lo que ha comprado, lo que ha recogido, para liberarle de la manipulación del mercurio. ¿Qué hizo la población? Vendió, pero se buscaba mercurio de otro lado porque había descubierto una fuente de ingreso. Así fue. Entonces, yo celebro la preocupación de la doctora porque nos lleva a pensar, y se ha dicho aquí el doctor Messi, el doctor Perales, la atención de la salud centrada en la persona y la comunidad. No puede decirse solo en la persona, porque las personas forman una comunidad. Y allí hay que atacar las determinantes sociales, todas, ¿no? Eso más quería yo agregar. La pregunta es valedera y no nos aleja del tema, al contrario, nos obliga a hacer o a tener un horizonte más amplio. Pero, como diría un familiar mío, que por algo hay que empezar. Sin descuidar lo otro, hay que empezar por esto. Eso quería... Gracias, doctor Melitón, por perdóneme, su doctor. comentario. Bueno, la última pregunta, Juan.
Ante todo, buenas tardes, ya buenas noches creo. Mi nombre es Eduardo Chacma, soy estudiante de medicina, vicepresidente de una sociedad científica local. Gracias por que se me haya permitido la palabra. Mi intervención es muy concisa. Se estaba hablando sobre lo que el sistema cada vez trata de atender más pacientes, en sistematizarlo, automatizarlo, en que eso aleja de lo que es, se puede decir, la atención centrada en la persona, en el paciente, tratando de individualizar la atención. ¿Qué planes o qué proyectos hay, se puede decir, en lo que se está conversando para combatir ese sistema que se puede decir aleja de todo lo que se ha conversado actualmente? Gracias. Como dijo el doctor Mesich, estamos en un proceso de larga duración, en donde creo que el factor fundamental es el cambio de la manera de pensar, empezando por los médicos y siguiendo por los profesionales de salud. La pregunta suya corresponde un poco más al Ministerio de Salud. Sin embargo, tenemos la posibilidad, porque la ministra estuvo en la mañana, como ella misma dijo, se escapó de otros compromisos porque quería estar con nosotros, por lo menos saludar. Y ella ha pedido que al final de las jornadas le hagamos alcanzar las conclusiones y posiblemente las recomendaciones de las mismas. Será motivo entonces para poder reflexionar sobre este documento y ver cómo contribuimos a que el Ministerio tome mejores decisiones siendo bien informado al respecto. Pero quisiera aprovechar la oportunidad también para hacer llegar mi agradecimiento a la directiva de la Academia Nacional de Medicina y a la presencia de los representantes de las otras academias latinoamericanas. Porque, como ustedes verán, el problema es tan complejo y tan grande que nosotros como personas poco podemos hacer en la práctica. Creo que este es un movimiento de instituciones y creo que en este momento las Academias Nacionales de Medicina en Latinoamérica representan una reserva moral en la medicina y juntas pueden realmente interceder en sus respectivos gobiernos para poder afianzar este movimiento. Felizmente, la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina ya ha decidido, nos informaba el representante de Colombia, que el próximo año, que cumplen 50 años esta asociación, ha señalado como tema de su congreso la medicina centrada en la persona. De tal modo que creo que en nuestras respectivas instituciones, uniéndose, podríamos perfectamente hacer algo positivo al respecto. Gracias, doctor Perales. Para concluir esta sesión, vamos a dar el uso de la palabra al doctor Luis Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, y luego al doctor Morales Soto para su palabra de clausura. Y esto es simbólicamente esta asociación del convenio entre la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud que auspicia este tipo de actividades. Gracias, César. Muy buenas noches con todos. Señores, me acompañan en la mesa. Para el Instituto Nacional de Salud, como parte del Ministerio de Salud, ha sido muy grato poder acompañar a la Academia Nacional de Medicina en esta iniciativa que desde que el doctor Perales tuvo a bien comunicarme de la propuesta de hacer este simposio de manera conjunta, encontramos inmediatamente similitudes en los fines que perseguimos ambas instituciones. Este cuarto simposio 2016, que ha tenido el tema de medicina centrada en la persona, del concepto a la acción, no podía ser de otra manera, porque el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Salud, como su nombre lo dice, ¿no?, persigue contribuir desde el lado de la investigación científica, desde la divulgación de los conocimientos científicos,
a través del proceso de convertir esos nuevos conocimientos en políticas públicas, persigue el mayor bienestar para la salud de nuestra población. Como dijo el doctor Perales también hace un rato, al igual que el paciente con su médico deben tener esa alianza terapéutica, ¿no? En este caso nuestra alianza nos permite acercar la academia al Estado, ¿no? Y creo que es una fortaleza que no debemos perder, ¿no? Y que desde ya, desde el Instituto, desde mi compromiso para seguir trabajando de manera muy cercana para poder contribuir con la salud de nuestro país. Muchas gracias por confiar en nosotros, agradezco a la Academia y a todos los participantes por su asistencia en este simposio. Gracias. Señores miembros de la mesa, señoras y señores participantes, reciban el cordial saludo de nuestro presidente, doctor Osvaldo Segarra, quien nos encarga expresar sus congratulaciones a los organizadores de este simposio y de las segundas jornadas latinoamericanas de medicina centrada en las personas. Ha tenido un magnífico desarrollo este evento. En lo personal quiero felicitar al doctor Alberto Perales por su presentación magistral esta noche. Los temas hoy presentados nos enseñan que, en medicina, el concepto no puede ser distante de la acción, que la prédica no puede divorciarse de la práctica, que la cátedra universitaria, por lo tanto, debe concordar con el ejercicio profesional y con el comportamiento personal y social del médico. La propuesta que nos hacen es desafiante, pero será cautivante y fructífera si la hacemos y enfrentamos juntos. Queda flotando en el tema de humanización una inquietud. En la práctica política y social de nuestros países, ¿la persona es el centro? Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, están cordialmente invitados mañana a continuar con este evento.